Hoy día les quiero contar de una enfermedad desmielinizante que se llama enfermedad anti-MOG, en donde se genera un anticuerpo en contra de una proteína que forma parte de la pared de los oligodendrocitos y también de la vaina de mielina. En el fondo forma parte de muchas cosas en el sistema nervioso central y que participa en estructura de la vaina mielina, en adhesión, ¿no es cierto?, esta proteína. Por lo tanto, si nosotros atacamos esta proteína, vamos a generar muchos problemas en el sistema nervioso central. Y es una enfermedad relativamente nueva. Recién en el 2015 se empezó a describir como una entidad separada de las otras enfermedades desmielinizantes. Y tiene que ver con el desarrollo de diferentes estudios para describir la presencia de estos anticuerpos anti-MOG, que son como la característica principal, obviamente, de la enfermedad, porque se llama enfermedad por anticuerpo anti-MOG, ¿no es cierto? Se describió la forma, ¿no es cierto?, del anticuerpo anti-MOG en ese caso, y también su rol patogénico desde hace poco tiempo, por lo menos ahora que estoy hablando, ¿no es cierto? Estamos en el 2023. En cuanto a su epidemiología, es bastante similar en hombres que en mujeres. Tiene una presentación bimodal, con un pico en la edad pediátrica y un segundo pico a los 30 y 40 años. En cuanto a la fisiopatología, claramente va a participar una activación inmune. Y puede haber un pródromo infeccioso que es hasta un 30% si se presenta como neuromielitis óptica, o incluso un 70% en las encefalitis o tipo ADEM. Ese pródromo puede ser infecciones virales, pero también puede ser un antecedente importante que se ha visto en la vacuna. También por mimetismo, puede ser por hiperactivación del sistema inmuno o alteración de la tolerancia, que recordemos que es como tolerar un antígeno y no atacarlo. Y en este caso, en vez de tolerar ese antígeno, yo lo ataco. Este anticuerpo anti-MOG es tipo IgE1, por lo tanto es capaz de activar tanto el complemento como generar daño a través de citotoxicidad mediada por células, ¿verdad? Y bueno, tanto por la alteración, por un mimetismo molecular como por alteración de la tolerancia, yo puedo generar una activación parcial de la CD4 y hacer que se les presenten las células presentadoras de antígeno que están perivascular, le presenten el antígeno, que en este caso es MOG, a este CD4, y eso haga que se active, ¿no es cierto?, que se produzcan citoquinas. Eso altera la barrera hematoencefálica. Los linfocitos B, que se pasaron a células plasmáticas, producen sus anticuerpos como buena célula plasmática. Y a nivel subaracnoideo, ese anticuerpo puede atacar finalmente los MOG que están ubicados en la vaina de mielina. Histopatológicamente, obviamente, voy a ver más infiltrado de estas células que ya dijimos que participan, ¿cierto?, en la fisiopatología, o sea, CD4, perivascular. Algo muy característico va a ser que está vaso más pequeño que grande. Y podemos también ver inflamación de las meninges, con diferentes localizaciones, ¿no es cierto?, alteración a nivel cortical también. Ahí les traté de dibujar un corte coronal de corteza, pero yo creo que no se entiende, pero de que puede haber alteración profunda como subcortical, esa es la idea. Y en cuanto a la clínica, un 80% debuta con neuromielitis óptica, donde hasta un 40% puede ser bilateral. O sea, igual no hay que descartarlo porque sea bilateral. En la resonancia magnética va a haber una captación de contraste perineural, edema del nervio óptico, como buena neuromielitis. Podemos tener bandas olinoclonales positivas en el SR. Y claramente en el líquido cefalorraquídeo vamos a tener predominio linfocitario asociado a la fisiopatología que ya dijimos que participa activación, un mecanismo citotóxico. Y una característica importante es la buena respuesta a corticoides, que no se nos olvide. Luego tenemos la mielitis. En este caso, mielitis suele ser transversa. Un 60% puede ser longitudinalmente extensa. Esta mielitis, como altera la sustancia gris, nosotros sabemos que es como esa formita de H, así que en la resonancia se va a ver este famoso signo de la H. Y también podemos encontrar alteración del cono medular, mucho más que en esclerosis múltiple o enfermedad por acuaporina 4. Y esa alteración de cono medular nos genera alteración de esfínter y disfunción eréctil, que pueden incluso seguir pese a la buena respuesta corticoide. Luego tenemos el tercer tipo de debut, que es el ADEM-like,
que va a ser la presentación en la mitad de los niños que tengan esta enfermedad y solo un 5% de adultos. Así que hay que tenerlo presente en los niños. Un 40% de estos niños van a presentarse con estatus epiléptico y en la resonancia podemos tener alteraciones bilaterales, difusas, sustancia gris profunda, bitalámico, de tronco en puente y pedúnculo. Obviamente los anticuerpos anti-MOG van a ser positivos, ¿no es cierto? En ese caso va a haber un alto riesgo de epilepsia secundaria, sobre todo en niños de menos de 7 años que tengan anticuerpo anti-MOG positivo podemos tener más riesgo de alteración cognitivo-conductual. Y como cuarto debut tenemos la encefalitis, que se va a manifestar con un estatus epiléptico, hiperenticidad cortical en la resonancia, y unas características imagenológicas que se llaman el flames, y como llamas, ¿no es cierto?, en la resonancia, las cuales se ven en esta fotito que les quise poner. Esto es nuevo, ¿ah? Como nueva temporada de Medilú estamos agregando imagenología. Así que le doy las gracias a Frontiers, en este caso, que se paleteó, como decimos aquí, con la imagen. Y esta otra signo imagenológico es del Fuel, ¿ya? Para que lo vayan a buscar, pero son cosas características. La evolución, como buena enfermedad desmielinizante, puede ser monofásica, ¿no es cierto?, pero que no es lo característico de desmielinizante en realidad, o recurrente, que es como lo que más uno piensa en el perfil temporal de una enfermedad desmielinizante, ¿no es cierto?, con pics. Pero esa recurrencia va a ser en un 50%, y cuando los anti-MOG positivos están presentes hay más riesgo de esa recurrencia. Pero ojo que no es tan decidor, o sea, no 100% de los que tienen anti-MOG positivo van a recurrir, etc. Las imágenes también son harto malas para predecir si va a haber recidiva o si va a haber una discapacidad remanente de la enfermedad. Pero recuerden que en el fondo algo que nos puede ayudar a diferenciar, por ejemplo, de la esclerosis múltiple es que esa recurrencia va dejando alguna secuela. En este caso se supone que no debería quedar, como lo clásico es que no quede secuela porque tiene buena respuesta corticoide. En nuestro paísito, en Chile, así paréntesis, si quiere se lo salta a la persona que sea extranjera y no le importe, la más frecuente, el debut más frecuente es la neuromielitis óptica en adultos y en los niños la encefalitis con convulsiones, igual que como en las series mundiales. No hay mucha pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, es decir, no hay tantas células. Hasta un 12% puede tener las bandas oligoclonales positivas en el SR. Podemos tener recidiva hasta en un 34% y el promedio por paciente es tener 3 recidivas. O sea, igual parece ser bastante común en nuestro país esto de la recidiva. ¿Cómo hacemos el diferencial entre el anti-MOG con la neuromielitis por aquaporina 4 y la esclerosis múltiple? Bueno, algo que nos puede servir, uno de los elementos, además de la clínica, ¿no es cierto?, que ya les dije, la evolución es diferente, etc. El anti-aquaporina 4 tiene mucho más polimorfo nuclear, ¿no es cierto?, neutrófilos y eosinófilos. En cambio, los linfocitos son más característicos del anti-MOG y en la esclerosis múltiple puede haber cualquier tipo de monocito. Y bueno, cuando nosotros, para el diagnóstico lo ideal es pedir primero los anticuerpos anti-MOG en suero, ¿ya? El LCR va a ser menos sensible y solamente se recomienda pedirlo si es que en un paciente que estaba muy, muy sugerente en la clínica me salió negativo en suero. Y es importante igual ver los títulos, ¿ya? Porque si tengo una clínica muy sugerente y los títulos están como borderline, así como no tan positivo, podría evolucionar más como una esclerosis múltiple o una aquaporina 4, no necesariamente un anti-MOG. En cambio, si está muy alto, es más probable que evolucione como un anti-MOG propiamente tal, por decirlo así. Y en general lo mejor es tomar la muestra, obviamente antes de tratamiento, es como las infecciones, ¿no es cierto? Porque si yo aplico tratamiento, ya les dije que los corticoides generan una muy buena respuesta. Y parte de esa respuesta va a involucrar probablemente la disminución de anticuerpos en suero. Así que es siempre mejor tomar la muestra idealmente antes de iniciar el tratamiento. Y como les dije anteriormente, ¿cierto? Si es negativo en un cuadro sugerente, lo podemos pedir en líquido cefalorraquídeo, pero también podríamos repetirlo en 3 meses y quizás nos salga positivo ahí. El diagnóstico se basa en 3 pilares. En principio, un evento desmielinizante en el sistema nervioso central. Luego, la presencia de los anticuerpos anti-MOG positivo en suero. Eso es bastante... Qué bueno que la enfermedad se llama así, ¿no es cierto? Nos ayuda mucho.
Y en caso de que estén negativos en título bajo o solo en el SR, sí o sí vamos a necesitar el tercer pilar, que es la clínica o la evidencia imagenológica, ya sea de neuromielitis óptica o de mielitis, por ejemplo. Y siempre, ¿no es cierto?, considerando, esto es un clásico criterio en todas las enfermedades, ¿verdad?, excluir otras enfermedades que nos puedan hacer el diagnóstico diferencial. Y una forma bien útil de tener presentes esos diagnósticos diferenciales es pensar en banderas rojas, cosas como que nos dan cuenta de que se trata de otra enfermedad. Como por ejemplo una mala respuesta a tratamiento, porque ya les dije que la buena respuesta no, a los corticoides en el fondo nos sugieren la enfermedad, así que si no responde bien, debo pensar en otra cosa, si la evolución es muy rápida o si la lesión persiste, porque ya dijimos que la evolución o bien es monofásica o recurrente, pero eso implica que en algún momento la lesión debe desaparecer, o que el déficit es progresivo, y eso es porque la evolución progresiva va en contra de lo monofásico recurrente, que ya dijimos que caracteriza a esta enfermedad. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, ya dijimos que tenemos otras enfermedades desmelinizantes como la esclerosis múltiple, que nos puede ayudar, ¿no es cierto?, que es raro que se presente como ADM en adultos, que la mielitis es más bien parcial y sin afectación de la sustancia gris, que dijimos que es lo característico del MOG, que va a haber un deterioro progresivo, por eso está ese pic como que va declinando la función, el eje Y de ese gráfico horrible es función, y la persona puede ir guardando, por decirlo así, déficit, ir acumulando déficit en la esclerosis múltiple, a diferencia del anti-MOG, que va a ser mucho más volver al basal que irse deteriorando en el tiempo. Y hay otros diagnósticos diferenciales, ¿verdad?, como la encefalitis autoinmune, que va a ser mucho más cortical, multifocal, a nivel de imágenes, por ejemplo, que nos podría ayudar a diferenciar. Dentro de esa misma encefalitis autoinmune, la tipo NMDA. Luego, dentro de los diferenciales, también el consumo de drogas, por ejemplo, la cocaína, y en particular un elemento que le agregan, ¿no es cierto?, para hacerlo cundir, por decirlo así, el levamisol, que genera también una leucoencefalopatía rápidamente progresiva y podría ser un diferencial en un paciente que consuma cocaína. Y otros diferenciales son los típicos personajes de siempre, ¿verdad?, que son la infección, tumores o enfermedad inflamatoria, como la sarcoidosis, que el diferencial de todo es como la tuberculosis, ¿verdad? Y en cuanto al tratamiento, tenemos la fase aguda, que podemos usar metilprednisolona endovenosa o plasmaféricin. Y en cuanto al tratamiento de mantención, según la severidad y la discapacidad que esté presente, bueno, si es muy intenso, podemos hacer un tratamiento de mantención, y si no, podemos ir observando si es que se comporta como más monofásico. El tratamiento de mantención va a implicar un traslape de los corticoides que nosotros ya iniciamos a una combinación con ahorradores de corticoides. Entonces los corticoides se van a ir bajando lento durante 6 meses y se van a asociar a estos inhibidores, ¿no es cierto?, de diferentes procesos de activación inmune, que van a ser los ahorradores de corticoides, que en general son el metotrexato, el rituximab también puede ser, que además sirve mucho en antiacuaporina 4. Y uno que se está probando harto ahora es el tocilizumab, que es un inhibidor de toda la activación inmune inducida por interleuquina 6. Es una antiinterleuquina 6, así que como la interleuquina 6 participa en diferenciación de células T, producción de anticuerpos, y generalmente ese ambiente está involucrado en aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, inhibirla claramente nos va a permitir atacar todo lo que es la fisiopatología que revisamos al principio. Y se ha visto que disminuye harto el riesgo de recaída, así que puede ser muy beneficioso. Y espero que les haya servido el video, que sea un buen resumen para ustedes. Nos estaríamos viendo. Recuerden seguirme en Instagram y en el canal de YouTube. Un besito, un abrazo.